pura gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Amén. Bueno, vamos a leer la Biblia en el libro de Números y vamos a leer el capítulo número 30 en esta oportunidad. Números capítulo 30. Vamos a leerlo juntos. Si usted tiene un teléfono, hermanos, y no trae una Biblia, le invitamos a que lea la lectura en la pantalla para que pueda acompañarnos y así también ser edificados en la palabra de Dios. ¿Listos? Qué bueno. Dice la Biblia, habló Moisés. Capítulo 30, hermanos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ella, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido oyere y cuando oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus palabras con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuando a sus votos y cuando a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas sus obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud, en casa de su padre. Pueden sentarse, hermanos. Ahora que iniciamos el capítulo número 30 de Números, encontramos la parte final de algunas de las reglas legislativas que el pueblo de Israel tenía que tener en la tierra prometida. Desde el capítulo 28, Dios había enseñado al pueblo la importancia de mantenerse en santidad. Y luego desarrollamos en el capítulo también 29
la importancia de la presentación de sacrificios. Sacrificios que Dios pedía por la expiación de su pecado. Sacrificio que Dios pedía para celebrar cada una de las fiestas que ya estudiamos y que eran 7, desde la fiesta, hermanos, que celebraba la salida de Egipto, hasta la fiesta de los tabernáculos, que ejemplificaba esa fiesta de bendición, de celebrar todo lo que recibían de Dios. Pero ahora viene Moisés y añade otro tema de mucha importancia para el pueblo de Israel. Y esto tenía como propósito mostrarle a Israel cómo era Dios. Desde el capítulo 28, cuando Dios hablaba de la santidad, hablaba de que el pueblo de Israel comprendiera que Dios es un Dios santo. Es decir, es un Dios que se merece y pide de las personas santidad. Y que todas aquellas personas que no se mantenían en santidad tenían que morir. Y eso enseñaba que con Dios no se juega. Luego hablamos de los sacrificios. Y eso enseñaba que Dios, hermanos, no tiene por inocente al culpable, sino que Dios castigará a aquel que ha cometido pecado. Pero que la expiación o el pecado se cubre a través de los sacrificios, que podríamos decir que era una manera de expresarnos lo que el sacrificio de Cristo ha hecho por nosotros al perdonarnos todos nuestros pecados. Pero ahora, al hablar Dios de los votos, o mejor dicho, de las promesas hechas a Dios, Dios también quiere enseñarles al pueblo de Israel que todas las promesas que Dios cumple a su pueblo, Él, hermano, las realiza. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero el que Dios sea alguien que cumple sus promesas o que cumple sus palabras, también, hermanos, llevaba un proceso de aprendizaje. Y entonces por eso viene Dios y les explica la importancia de los votos. Y así como Dios, hermanos, es un Dios que cumple sus promesas, así sus hijos debemos de ser personas que cumplimos lo que le prometemos a Dios. Porque la idea de Israel de ir a un pueblo o a una tierra nueva era que Israel se convirtiera en el estado modelo para todo el mundo. Es decir, que todas las naciones de la tierra dijeran, bueno, Israel es un pueblo diferente a nosotros porque tiene un Dios que es santo, un Dios que pide ofrendas, y las ofrendas que Él pide son diferentes a las que los otros dioses piden. Y también es un pueblo con el que se puede hacer tratos porque es un pueblo recto como Dios. De manera que cuando Israel promete algo, lo cumple. Entonces, la idea de Dios es que sus hijos fueran personas como Él. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito. Que los israelitas en la nueva tierra puedan reflejar quién es Dios. Y Dios es alguien que cumple lo que promete. Entonces el capítulo 30 nos habla de la ley de los votos o de la ley de las promesas. Y el versículo primero dice que habló Moisés a los principales de las tribus, diciéndole que era lo que Dios había mandado. Y lo primero era que cuando alguien hacía una promesa a Jehová jurando, esa persona ligaba su alma, es decir, todo su ser estaba comprometido. Por las palabras que la persona dijera, esas palabras prácticamente le comprometían el todo de sí para que pudiese cumplir lo que esta persona, hermanos, decía. Es decir, que las palabras venían que hacer como una obligación que la persona debía que cumplir. Cuando alguien prometía algo a Dios, estaba comprometiendo a sí mismo. Proverbios 6:2 dice que el que promete ha enlazado con las palabras de su boca y ha quedado preso en los dichos de sus labios.
Como alguien dice, por la boca murió, ¿qué, hermanos? El pez, ¿verdad? Por su propia boquita cayó. Decir que nuestras propias palabras son palabras, hermanos, que nos comprometen. Y más cuando esas palabras son juramentadas delante de quién, hermanos, de Dios. ¿Cuántos de ustedes han jurado o han prometido algo? ¿Alguna vez? Pregúntale al que está a la par, ¿alguna vez has prometido algo? Pregúntale. ¿Prometido algo alguna vez? No le pregunte qué, pero pregúntele, ¿alguna vez has prometido algo? Quiero decirle que cuando uno le hace una promesa a una persona, la debe de cumplir. Pero cuando uno le hace una promesa a Dios, las cosas se deben de tomar con más seriedad. Y a veces las personas, somos personas que prometemos a Dios cosas y que no, que hermanos, y que no cumplimos. Entonces Dios nos pone varios ejemplos acá. Y prácticamente podríamos decir que están relacionados a dos maneras. Y una era que las promesas que los hombres hacían debían de ser cumplidas. ¿Cuántos son hombres acá? O sea, los hombres cuando dicen algo deben de, ¿qué, hermano? Cumplirlo. Entonces cuando un hombre no cumple su palabra, ya uno empieza a dudar si es, ¿qué, hermano? Si es hombre. Porque esa es la idea, que cuando un hombre dice algo, la palabra, ¿qué, hermano? Se cumple. Al menos a mí mi padre me dijo, mira, tu palabra vale más que cualquier cosa. Es decir, que cuando uno decía algo así, perdiera, así hiciera lo que pasara, usted dije, dices tu palabra, tienes que cumplir lo que, ¿qué, hermano? Prometiste. Y no porque sea más hombre o Superman, sino porque Dios refleja en su palabra que fuimos creados a imagen de Él. Y entonces cuando un hombre promete algo, debe de, ¿qué, hermanos? Cumplirlo. Entonces el ejemplo que pone es cuando una mujer hace una promesa. Y da dos variantes. Una, cuando es una mujer o una adolescente que vive con sus padres. O dos, cuando es una mujer recién casada. ¿Cómo sucede cuando una mujer promete algo y está bajo la autoridad de alguien más? En el caso de la hembra, cuando está bajo la autoridad del padre, o en el caso de la mujer casada, cuando está bajo la autoridad de su esposo. Recuerden que esta era una sociedad patriarcal donde era el hombre alrededor de quien giraba todo, la economía, todo giraba alrededor del hombre. Pero ahora vemos acá en Números que la mujer de alguna manera se empieza a tomar en cuenta en el sentido de que su palabra también era válida para Dios. Pero habían excepciones cuando las promesas que las mujeres hacían no tenían validez, y era cuando esas promesas eran prácticamente anuladas o por el padre o por el esposo. Por ejemplo, el 2 dice, cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, quedará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de, ¿qué, hermanos? De su boca. Es decir, cuando uno hace una pronunciación, debe de, ¿qué, hermano? De cumplirlo. Pablo decía que tu sí sea, ¿qué, hermanos? Sí, y que tu no sea, ¿qué, hermanos? No. Es decir, que los cristianos no debemos de ser personas de doble ánimo. Y una de las cosas que a veces los latinos tenemos, somos que rompemos los contratos y no nos gusta firmar nada, por ejemplo. Y eso no es bueno. Por eso en este país hay contrato para comprar un carro, hay contrato para comprar una casa, hay contrato para hacer un trabajo, hay un contrato para todo, y todo se pone por escrito porque tendemos los seres humanos a no cumplir lo que nosotros, ¿qué, hermanos? Decimos. Pero no debería de ser así. Debería de ser que cuando una persona, hermanos, promete algo y lo dice de su boca, debe de cumplirlo. Y no debe de retractarse de lo que ha, ¿qué, hermanos? Prometido. Entonces, el versículo 3 dice, en el caso de las mujeres, dice, cuando la mujer hiciere voto a Dios, es decir, cuando dicen amén las hermanas.
Decía, cuando una mujer le hace un voto a Dios y está bajo la autoridad de su padre, si el voto que le hace a Dios la obliga a cumplir lo que le ha prometido a Dios, pero mientras viva con su papá en su juventud, si su papá oyera el voto y su papá dijera, no, no le puedes prometer eso a Dios, te lo prohíbo. Entonces dice la Biblia que Dios, oiga bien, perdonaría a la muchacha que prometió algo y no lo terminó, ¿qué, hermanos? Cumpliendo. ¿Por qué? Porque su papá, quien está bajo la autoridad, sobre la autoridad de ella, lo anuló. Ahora, si el papá se quedaba callado y no decía nada por la promesa que la hija había hecho, entonces la promesa que la hija había hecho la tenía que, ¿qué, hermanos? Que cumplir. Esa era la primera sección. En segundo lugar, en el versículo 6 dice, pero si fuere casada, es decir, si es una mujer que se acababa de casar e hiciere votos y pronunciare con sus labios cosas que obligara a su alma a realizar, dice, y su marido lo oyere, y cuando lo oyere se quedara callado, versículo 7, entonces los votos de esa mujer serán firmes y la obligación de esa mujer tendría que ser realizada. Pero si su marido lo oyó y le vedó, es decir, lo anuló, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció con sus labios, hermanos, será nulo. Y Jehová, ¿qué, hermanos? Lo perdonará. Eso era en la época de la ley de Moisés. Ahora vivimos en una sociedad más grande, diferente, y aquí no hay nadie, hermanos, que anule lo que las hijas dicen. A veces las hijas hacen cosas y no les preguntan ni siquiera qué, hermanos, a los padres. Y ya no digamos, hermanos, cuando se casan, que la mujer le ande pidiendo permiso al hombre para hacerle una promesa a Dios. Al punto que quiero llegar es que si para Dios la única manera de anular una promesa era cuando la mujer era sujeta a la autoridad del padre o la mujer era sujeta a su esposo recién casada, esa era la única manera de que la promesa se anulara. Ahora, no hay nada en la Biblia que diga que lo que nosotros prometemos a Dios no debamos de cumplirlo. Y es más, la gente cuando promete algo dice, la Biblia dice que no juremos, pero cuando la Biblia dice que no juremos, no está diciendo que jurar es malo. Lo que dice que es malo es jurar cuando lo que estamos jurando es que, hermanos, es mentira. Porque eso es lo que Dios desaprueba. Es decir, que jurar no es malo. No es malo porque se supone que nosotros no mentimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el jurar es como dar una doble garantía que lo que estamos nosotros diciendo es verdad. Y que nosotros damos fe de lo que nosotros estamos, hermanos, prometiendo. Por ejemplo, en la Biblia está el ejemplo de Ana, que la Biblia dice que Ana oró a Jehová y lloraba con amargura e hizo voto a Jehová diciendo, si Dios se dignare de la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y me dieres un varón, yo, dice la palabra de Dios, te lo dedicaré todos los días de su vida. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y aparte que no tenía hijos, su esposo tenía otra mujer que sí le daba hijos y esta mujer se burlaba de ella. Ella afligía su alma, lloraba porque la otra mujer le podía dar hijos a su esposo y ella no. Y el hombre le decía, bueno, aquí estoy yo, ¿para qué quieres hijos? Pero ella quería darle hijos a su esposo. Entonces ella hizo una promesa a Dios y la promesa fue que si Dios le concedía a ella quedar embarazada, le prometía que el hijo que naciera se lo iba a dedicar a Dios todos los días.
Es decir, le dijo, mire, préstame a mi hijo unos días y luego te lo regreso. Y así fue. La Biblia dice que cuando Samuel nació, lo llevó, hermanos, al templo para que estuviera ahí desde pequeño. Y se lo dedicó completamente a Dios. Ahora, cuando uno tiene una aflicción, uno puede hacerle una promesa a Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna aflicción alguna vez? Yo quiero decirles que cuando usted esté en una aflicción, lo mejor que puede hacer es hacerle una promesa a Dios para que Dios le ayude. ¿Cuántos dicen amén? Eso hizo Jacob cuando iba a pelear. Cuando iba, hermanos, y le prometió a Dios, si me das para el abastecimiento de mis alimentos en un viaje que él iba a hacer, tú serás mi Dios. Si tú me ayudas, tú serás mi Dios. Y eso es algo que nosotros podemos hacer. Pero cuando nosotros prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, estamos en problemas. Estamos en problemas. Hermano, ¿cuánta gente le promete a Dios servirle, por ejemplo, cuando va a la cárcel? Yo me acuerdo de uno que conocí, y conocí a su familia antes de yo conocerlo a él. Conocí a su esposa y me acuerdo que estaba en la cárcel. Oramos para que saliera. Cuando salió de la cárcel me dijo que iba a andar predicando conmigo, que iba a andar conmigo. ¿Saben qué, hermanos? Nunca cumplió su promesa. ¿Saben dónde está ahorita? En la cárcel. ¿Cuánta gente cuando viene pasando la frontera, hermanos, y el desierto, le prometen a Dios servirle a Dios en este país, ¿sí o no? Es más, dicen algunos, el primer cheque lo voy a mandar a la iglesia donde yo me congregaba, en el país donde me vine. Todavía deben ese cheque ingrato y no lo han mandado allá. Y entonces uno le promete cosas a Dios cuando está afligido, pero el problema es cuando uno no lo cumple. Cuando uno le promete algo a Dios, lo debe de cumplir. No podemos ser personas, hermanos, que hagamos promesas y no cumplimos. Cumplir una promesa, hermano, es algo que Dios ve con agrado. El problema es cuando nosotros no la cumplimos. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. ¿Están escuchando? Por sus propias palabras, por lo que usted dice, por lo que yo digo. Por eso es muy importante lo que nosotros prometemos y lo que nosotros decimos. Y ese es el problema que tenemos a veces en la iglesia, que hay gente, hermanos, que promete cosas a Dios y no la cumple. Gente, hermanos, que se compromete a hacer cosas y no la realiza. Gente, hermanos, que le dice a Dios que va a hacer algo y no lo hace. Gente que le dice a Dios que se dedicará y vivirá para Él y no lo cumplen. Y por sus mismas palabras, entonces nosotros seremos retribuidos. ¿Me están escuchando? Porque si nosotros, hermanos, no cumplimos lo que le prometemos a Dios, estamos en problemas. Y a veces tenemos que cumplirle las cosas a Dios aunque nos duela. Por eso también es importante que cuando le prometamos algo a Dios, tengamos nosotros que, hermanos, cuidado. Porque a veces, escuche bien, la gente le promete cosas a Dios que no cumple. Y confunden la fe, hermanos, con el hablar positivo. Y entonces la gente anda diciendo, yo declaro esto, yo declaro lo otro. Tenga cuidado, porque al estar declarando usted se está comprometiendo con lo que usted está aquí, hermano, diciendo. Y Dios no tiene ninguna obligación de cumplir lo que nosotros decimos. Eso lo dicen los hechiceros a cada rato. Te voy a liberar así. Pero, hermano, cuando nosotros decimos algo a Dios, debemos de pensar bien lo que estamos diciendo, porque esas palabras pueden ser palabras que también, hermanos, nos perjudiquen.
Vamos al libro de Jueces, por ejemplo. En el libro de Jueces hay una historia muy importante que nosotros debemos de observar. Veamos lo que dice el versículo 29 del capítulo 11. Capítulo 11, versículo 29. La Biblia dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo, ¿qué dice ahí, hermanos? Diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regresare victorioso de los amonitas, será de Jehová, y yo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Midni, 20 ciudades, y hasta la vega de la viña, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque te he dado palabra a Jehová, y no podré, ¿qué? Retractarme. Y entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Varias cosas. Este Jefté era hijo de una ramera, y su padre prácticamente nunca había tenido cuidado de él. De hecho, lo corrieron de donde él vivía. Y él se hizo un hombre muy fuerte, como un matón. Y cuando el pueblo estaba atribulado, lo buscaron a él, porque él había hecho como un ejército, y ese ejército era muy fuerte, y lo buscaron para que derrotara a los amonitas. Sus mismos hermanos le dijeron: mira, perdónanos, te vamos a poner como rey si ganas. Entonces, de alguna manera, él conocía a Dios y le hizo un voto a Dios. Y el voto que le hizo a Dios fuera que la primera persona que lo saliera a recibir, él lo iba a dedicar a Jehová. ¿De dónde sacó esas palabras? No sé, Dios no se lo estaba pidiendo, pero él, ¿qué, hermano? Se lo prometió. Se lo prometió. Y el concepto que tenía de Dios era muy alto, no solamente para él, sino para todos los judíos. Por eso le digo, lo que uno le promete a Dios lo debe de, ¿qué, hermanos? De cumplir. Y dice la Biblia que cuando él venía de la guerra y había derrotado a las amonitas, salió su hija con pandero y danza alegre, celebrando la victoria de su padre. Y entonces su padre rasgó sus vestidos y dijo: ¡ah! ¿Qué has hecho? Me has entristecido el corazón. Porque la había prometido a Dios. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros le prometemos a Dios cosas y nos metemos en lío? ¿Cuántos dicen amén? Y por ahí será un malcriado diciendo: por eso yo no le prometo a Dios servirle, porque no sé si voy a cumplir. No sea así, hermano. No utilice la Biblia para defender su falta de compromiso con Dios. Por el contrario, hermanos, aquel, como dice la alabanza, he decidido seguir a qué, hermanos. No vuelvo a qué, hermanos.
No vuelvo atrás. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿Sabe que hay muchos que decidieron seguir a Cristo y no están acá? Muchos que comprometieron ser santos y vivir para Dios y han olvidado ese compromiso. Y lo prometieron a Dios hacer algo y no lo han cumplido. Por eso cuando una persona se casa delante de Dios. ¿Saben ustedes eso, verdad? Y es un compromiso que uno hace para toda, que hermanos, la vida. Y cuántos quizás de los que estamos acá hemos querido romper el lazo matrimonial. Cuando uno rompe el lazo matrimonial, no le está fallando a la pareja, le está fallando a quién, hermanos, a Dios, porque fue a Dios quien se lo prometió. No es cierto que cuando uno anda de novio le promete el cielo, las estrellas, ¿verdad? A la joven le promete todo. No se preocupe, yo voy a estar aquí. No se preocupe, 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 no se preocupe. Y después se dando cuenta dice, qué regada la que yo hice. Me dan ganas de desaparecer, hermano. ¿Y qué hago? Sea hombre, póngase los pantalones y cumpla, ¿qué, hermano? Su promesa. ¿Cuántos van a cumplir su promesa de estar con su esposa acá? Dicen amén. O ya están orando para que el Señor se la lleve. ¿Cuántos hermanos le prometen a Dios servirle a Dios, hermanos, y al primer trimestre dejan el servicio? ¿No se dan cuenta que lo que se le promete a Dios hay que cumplirlo? Dios le perdonaba las promesas únicamente a estas personas. Y pone otros dos ejemplos. El ejemplo de la viuda, es decir, la viuda prometía quedarse en viudez para toda la vida. Y si la mujer prometía quedarse en viudez toda la vida, no había manera que ese voto, ¿qué, hermanos?, se rompiera. ¿No? O en el caso de una mujer que era repudiada o que era divorciada, decía, yo voy a hacer un voto que no me voy a volver a casar y ya. Fíjense que en la iglesia primitiva, la obligación de la iglesia era ayudar a los huérfanos y a las, ¿qué, hermanos?, viudas. Y les daban de comer. Habían viudas, muchas, y se les ayudaba financieramente. Pero luego Pablo escribió y dijo, miren, como hay muchas mujeres viudas y todas quieren que la iglesia les ayude, vamos a poner algunas reglas. La primera regla era que la viuda tenía que ser mayor de ¿cuántos años? De 60. Si es menor, tiene 59 y medio, 59 y 3/4. No tiene que tener más de ¿qué? 60. Y también otro requisito era que hubiera tenido ¿cuántos maridos? Uno. Entonces ya ahí descalificó un montón Pablo, ¿verdad? Dijo unas cuantas, dijo. Porque después dice, se olvidan del Señor por irse ¿con qué, hermano? Con el mundo. Es decir, que les agarra la fiebre del amor, ¿verdad? Y se olvidaban de que se iban a comprometer para servirle a Dios y les agarró la locura ya. Y dejaron a Dios. Y a veces cuando está viejo se le pone mal a uno la cabeza, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón? El hombre sabio, el hombre que acostumbraba, que aconsejaba a los jóvenes y decía, vi por la silueta, por la orilla de un ladrillo a un hombre que era un muchacho joven, pero iba ese muchacho joven como va el buey al matadero, y esta mujer lo apresó con sus ojos, le dijo, he arreglado mi cama con perfume, mi esposo no está, ha tomado su bolsa, se ha ido de negocios, no va a venir, así que te invito a mi casa para que nos embriaguemos de amor hasta el amanecer, le dijo. Y entonces dice, ten cuidado de la mujer ramera que te presa ¿con qué? Con tus ojos, porque una vez te agarra, te come. No le des las fuerzas a la ramera, decía. Satisfácete con la mujer de tu juventud. Bebe el agua de tu propia, ¿qué, hermano? Cisternas.
Pero cuando se hizo viejo, se hizo tonto, hermanos. Dice que la última mujer que tuvo era una joven, él era ya un viejo para que lo calentara. Y esta mujer lo hizo que adorara a otros, ¿qué, hermanos? Dios. Se le olvidó la promesa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido algo a Dios? Los que son líderes, no dejen su privilegio. Los que son anfitriones, no dejen su privilegio. Los servidores del año 2019, no dejen su privilegio. Ustedes que son cristianos, no dejen a Dios por servirle a las cosas de este mundo. Y si le han prometido algo a Dios y no lo han cumplido, mejor es que se arrepientan y le pidan misericordia al Dios que hizo los cielos y la tierra. Algunos le prometieron a Dios venirse para este país para servirle a Él, y lo que hacen es servir a sus propios deseos. ¿Cuántos jóvenes no tienen para la universidad y cuando se gradúan se hacen tan inteligentes que se olvidan de Dios? ¿Cuántos le piden a Dios un esposo, una esposa, y Dios se los da y se van de la iglesia? O le piden a Dios un hijo, una hija, y cuando Dios les da el hijo y la hija, luego ponen a su niño de pretexto para no servirle a Dios, porque dicen es que el niño. ¿Cuántos le piden a Dios un trabajo y cuando Dios les da el trabajo y buen trabajo, se olvidan de Dios y ni siquiera le dan a Dios el dinero que prometieron darle por ese trabajo? ¡Qué barbaridad con nosotros! ¿Por qué somos así con Dios? ¿Por qué le prometemos cosas a Dios que no cumplimos? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la palabra de Dios. Si nosotros hemos muerto al pecado, ¿por qué queremos seguir, hermanos, en el pecado? No seamos como el perro que vuelve aquí, hermanos, a su vómito, como la puerca lavada que vuelve al seno. No, ¿qué va a ir a hacer al mundo? ¿Cuántos jóvenes hacen voto de castidad que dicen voy a mantener mi virginidad hasta que me case? Gloria a Dios. Y luego pierden la virginidad con un vago, con una de esas mujeres que se acuesta con usted y se acuesta con otro, y luego los hacen que anden llorando. ¿Por qué? Porque no le cumplieron su promesa. ¿A quién, hermanos? A Dios. Y se agarran de esas mujeres que les pegan, hermanos, y los hacen llorar. De esas mujeres, de esas que lo moratean y les hacen así el ojo y luego le pegan y a la semana vuelve. Mire, perdóneme, ya me voy a portar bien, dice. Y cambian a Dios. Cambian a Dios. No ande prometiendo algo a Dios y no lo va a cumplir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son cristianos acá? Levanten la mano los que son cristianos. Levanten la mano. Bueno, ustedes han prometido seguir a Cristo. Los jóvenes, levanten su mano los jóvenes. Levanten los que son cristianos, los jóvenes. Ustedes han prometido seguir a Cristo. Es un compromiso que han hecho con Él. Con Él. Entonces significa que cuando uno le promete algo a Dios, debe de, ¿qué, hermanos? De cumplirlo. Yo le digo, ¿qué problema tiene usted? Yo le doy la solución. Haga un pacto con Dios. Pero nosotros solamente queremos que Dios nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos dé, pero no queremos comprometernos en nada. No, así no se puede, hermanos. Y Dios lo único que ofrece de gratis es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? De ahí, si usted quiere algo, crea las promesas de Dios, tómelas y vívalas. Es lo único que Dios ofrece de gratis, que usted no tiene que hacer nada. Pero si Dios quiere que lo bendiga económicamente, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que hay que poner a Dios en primer, ¿qué, hermano? Lugar. Si usted quiere que sus hijos, hermanos, estén bajo la protección de Dios, usted debe de encomendárselos a Dios todos, ¿qué, hermanos? Los días. Si usted quiere que su matrimonio salga adelante, usted debe de poner en las manos de Dios su matrimonio. Si usted quiere que Dios lo sane, dígale: Señor, quiero que me sanes para servirte.
Señor, alíviame de esta pierna para poder ir a bailar, dicen uno, no, ¿verdad? O Dios los sana de la pierna y luego se van al baile. Como los leprosos, ¿se recuerdan de los leprosos? Yo le pregunto, yo quiero que Dios me sane. Y a veces, yo soy bien determinado, hermano. Yo tengo claro que yo voy en este mundo de pasada. Yo no sé si usted me entiende, pero yo tengo bien claro eso. Es decir, cosas que yo quiero y no alcanzo, no me importan, porque de todas maneras yo sé que aquí voy de qué, hermano, de pasada. Yo eso lo tengo claro. Pero yo le pregunto algo a usted, si Dios quiere que lo sane, ¿y para qué quiere que Dios lo sane? ¿Para seguir comiendo más y volverse a enfermar? ¿Para qué quiere que Dios lo sane? ¡Ay, sáname! ¿Y para qué? Si quizás si Dios lo sane se va a ir a pecar. Quizás si Dios le da lo que está pidiendo se va a olvidar de él. Quizás esa prueba que tiene la necesita para que todos los días se levante en la mañana a pedir y buscar del Señor. Porque cuando la gente tiene todo lo que necesita, por lo general se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Por eso hay gente que viene a este país donde hay abundancia de todo y se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado del Dios que le ha prometido bendecirlo. Dios le prometió a Abraham bendecirlo, ¿se recuerdan? Pero Abraham se mantuvo siempre. Siempre. Abraham era un hombre rico, hermanos. Pero Abraham no amaba más el dinero que a Dios. Abraham amaba más a Dios que al dinero. Usted le pidió una esposa a Dios y ama más a su mujer que a Dios. Le pidió un hijo a Dios y ama más a su hijo que a Dios. Le pidió una casa y ama a su casa más que a Dios. Le pidió un carro y ama a su carro más que a Dios. Le pidió un trabajo y ama a su trabajo más que a Dios. Y se ha olvidado de él, cuando la Biblia quiere que lo que le prometamos a Dios lo cumplamos. Yo les hago un reto. ¿Por qué no le prometen a Dios este año servirle de verdad? Decirle, no, yo este año ya me voy a componer, como dice la gente. Me voy a portar bien. Yo voy a dejar las cosas del mundo y voy a dedicarme a Dios. Si no está casado, este año me caso. Si tiene un vicio, dice, este año lo dejo porque yo me voy a dedicar a Dios. Si no es líder, dígale, este año voy a dejar de trabajar tanto, si tanto que trabajo y al fin y al cabo no tengo nada. Este año voy a servirle a Dios. Me comprometo a vivir para Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? Ahora, ¿qué tal si le hace una promesa a Dios? Y se la cumple. Y entonces vamos a ver si Dios no cumple lo que promete, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no le esté pidiendo un avión, ¿verdad? Señor, hazme millonario, quiero sacarme la lotería, ¿verdad? Para allá irme a conocer todo el mundo. No, hermano, el que ama a Dios está pidiendo cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y cosas materiales también, ¿por qué no? Pero decirle, Señor, este ayuno que yo he prometido cumplirlo, pensaba romperlo hoy, pero lo voy a cumplir hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Este ayuno que todos mis hermanos están haciendo y yo comiendo pizza, hamburguesa y metiéndome más de todo, mañana lo voy a empezar. Porque ¿cómo es posible que todos están ayunando y yo dándole a la carne todavía? ¿Cuántos me invitan a comer carne hoy? ¿Alguno? Me voy a comprometer a Dios. Fíjense que, ¿cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? Levanten la mano los que han ayunado alguna vez. Bueno, si ustedes no han ayunado este año, pueden venir el sábado.
Pero no sean como esos que vienen a las 5:30, se van a las 7:30, ya vienen como a las 5 y a las 5:30 se vuelven a ir. No, quédense. Un sábado, aunque sea. Y dígale, Señor, me voy a quedar este sábado. Yo quiero un trabajo donde gane tanto, donde le pueda servir a Dios. ¿Para qué quiere tanto dinero? A veces la gente con dinero se echa a perder. Y usted que anda buscando novia, dice, voy a venir a ayunar para ver si es cierto, Señor, que esta es la mía. O la dejo o me deja, dice. Pero escúcheme bien, ponga atención. Es importante que si usted nunca ha buscado a Dios y le ha hecho una promesa, lo haga. Pero cuando usted la haga, ¿qué, hermanos? La cumpla. Ahora tampoco venga, hermano, yo voy a ayunar como Jesús 40 días, hermanos, y como Moisés, a ver si es cierto. No, hombre, cálmese. Con un día, no digo que es suficiente, pero empecemos por un día, pues cuando dicen amén. ¿Qué quiere andarle prometiendo a Dios cosas que no va a cumplir? Sí, Señor, yo le prometí orar a la montaña todos los viernes, me voy a ir a la... No, hombre, aquí venga los sábados, aunque sea en la mañana. Y usted dice, hermano, yo no me puedo comprometer a ser líder, pero ¿por qué no se compromete a apoyar las células por lo menos? ¿Cuántos dicen amén? A ir a todas las células y apoyar. Y dice, Señor, yo me voy a comprometer a apoyar a mi líder, ya no lo voy a criticar tanto, que siempre lo ando criticando, porque en vez de criticarlo lo voy a apoyar. Voy a estar con él. Porque si él se muriera, usted fuera el líder. Pues su respuesta es no, apóyelo. Para que cuando se muera usted sea el líder. Cuando dice amén, no son bromas. Para cuando se multiplique la reunión usted sea el líder. Cuando dicen amén. Y ustedes que tienen esposas que son lideresas, apoyen a sus esposas. A lo mejor usted no tiene el llamado para ser el líder, pero su esposa le gusta evangelizar, apóyela y dígale, hoy sí te voy a apoyar. Es más, yo voy a dar el refrigerio después del ayuno. Una buena comida voy a dar. Pero hermano, nosotros nos comprometemos con las cosas del mundo, pero no con Dios. Agarramos trabajos que empiezan a las 2 de la mañana y ahí estamos a las 2 de la mañana. Trabajos que empiezan a las 5 de la mañana, ahí estamos. Entonces, si nosotros cumplimos las cosas que le prometemos a las cosas del mundo, ¿por qué no le cumplimos a Dios lo que le hemos prometido y seguirlo a Él? ¿Cuántos dicen amén? Cúmplale a Dios. Y eso hablará bien de usted. Ya no dirán, y el hermano, ese hermano no le crean nada, ese hermano es casaquero. ¿Entienden ese hermano? En mexicano, ¿cómo será eso? Bueno, mentiroso, ¿verdad? Ese hermano no le creas nada, no. Con ese no le creas ni el bendito, dice, ¿verdad? Porque nunca cumple lo que, ¿qué, hermanos? Lo que promete. Así que, señorita, si usted anda un muchacho pretendiéndola, hágale primero que escriba que le va a cumplir y nunca le va a faltar al respeto ni le va a pedir ningún adelanto sexual antes del matrimonio, dígale. Y se la voy a llevar al pastor para que la firme a ver si es cierto, y lo voy a llevar. Y te voy a llevar donde el papá también. Hay que ser, ¿qué, hermanos? Y entonces cuando diga algo, diga, mira lo que firmaste, aquí está. Un compromiso. Por eso los que son novios yo los hago que firmen eso, vean, para que se acuerden. Allá si ellos le faltan a Dios, cosa de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no ando viendo, no soy detective de nadie. Pero yo finalizo diciéndole, Dios le dejó esta ley al pueblo para que cuando prometieran algo, lo tomaran con seriedad. ¿Cuántos dicen amén? Ya no andemos diciendo cosas que no vamos a cumplir.